Hola a todos, hoy voy a hablar sobre el efecto de la marihuana en el cerebro adolescente, en base a una nota divulgativa que ha salido hace unos días en la revista Science. La nota la firma una periodista que es especialista en investigación científica, que se llama Ingrid Wickelgren, y textualmente nos dice que mientras los estados relajan sus leyes sobre el cannabis, la neurocientífica Jasmine Hart nos advierte sobre los peligros de la droga para el cerebro en desarrollo. La nota se llama Alarma de humo y en realidad el título hace una analogía con las alarmas que se activan en los edificios por incendios, ¿no? En este caso, esta es una alarma que viene aparejada con el consumo de la marihuana. La protagonista de esta nota es una neurocientífica que se llama Jasmine Hart. Hay tres cosas principales que destaca la nota con respecto a la exposición de un cerebro adolescente a esta sustancia, que tienen que ver con validar la teoría de la puerta de entrada a nivel neurobiológico. Ya voy a explicar qué es esto. A nivel de los cambios que genera esta sustancia en la forma y en la función de determinadas neuronas del cerebro, y a nivel de cómo hay algunos cambios genéticos que son similares en un cerebro expuesto al cannabis y en un cerebro que tiene esquizofrenia. En cuanto a la teoría de la puerta de entrada, la teoría de la puerta de entrada es una realidad que se ha descrito hace mucho tiempo, que es que la mayoría de los usuarios de cocaína o de heroína, que son consideradas drogas más duras, han pasado antes por la marihuana. Hay como una mayor incidencia de consumidores de drogas duras cuando antes se ha probado la marihuana, y se asumía que esta puerta que se abre cuando se consume marihuana a poder tener acceso a otras drogas tiene que ver principalmente con el medio ambiente que rodea el consumo. La gente comienza a tener contacto con dealers, con otros consumidores de cannabis que también a su vez consumen otras drogas. Entonces se atribuía que este medio ambiente facilitaba después el acceso a estas drogas duras, y la marihuana era como un paso previo para luego volverse adicto a cocaína o a heroína. En el año 2007, el grupo de Jasmine publica en una revista prestigiosa que es Neuropsychopharmacology hallazgos que realizaron en ratitas que se exponen al THC. El THC es el tetrahidrocannabinol, el compuesto activo quiere decir que es el que tiene acción en el cerebro, que está presente en la planta de marihuana. Estas ratitas expuestas a THC durante la adolescencia, en su edad adulta después eran expuestas a heroína, en un modelo en el que la propia rata puede ir, buscar la droga y autoadministrarse. Entonces lo que ellos describieron es que había animales que no fueron expuestos a THC y otros que sí durante la adolescencia. El grupo de animales expuestos a THC buscaba más la droga que los que no estuvieron expuestos. Es decir, había algo en el cerebro de estos animales que hacía que esa droga, que es la heroína, que es un opiáceo, tuviera un impacto más fuerte y fuera más placentera en estos cerebros modificados previamente por la exposición al cannabis que los que no habían consumido cannabis. Esto a su vez, además de esta conducta de búsqueda de droga que estaba incrementada en los animales previamente expuestos a cannabis, ellos demostraron que en el cerebro de estos animales había modificaciones principalmente en lo que se conoce como sistema opioide endógeno. En otro video les voy a explicar qué es este sistema opioide endógeno y también cómo funciona el THC sobre una neurona y por qué se producen los efectos que se producen cuando se consume marihuana. Es decir, los hallazgos del equipo de Jasmine pudieron corroborar que no solo es el ambiente el que favorece que una persona que está consumiendo marihuana luego pase a probar otras drogas, sino que los cambios que la marihuana ejerce en ese cerebro hacen que las drogas que después consumen sean más placenteras que si no hubieran estado expuestos al cannabis, principalmente en adolescencia. Luego, con respecto al segundo punto que les comentaba, que tiene que ver con cómo la marihuana modula, modifica y cambia
la función y la estructura de las neuronas en este cerebro adolescente es un trabajo que publicó el grupo de Yasmin en el año 2019, otra revista de gran prestigio que es Molecular Psychiatry, y en este trabajo lo que ellos demuestran es que neuronas que están en la corteza prefrontal, las cortezas son las áreas más modernas evolutivamente hablando, la corteza del cerebro humano es la más sofisticada del reino animal y puntualmente la corteza prefrontal es el área en la cual se integra información que viene de muchas otras áreas del cerebro, la memoria, el placer, los recuerdos aversivos, el miedo, una serie de información que converge en esta corteza prefrontal. ¿Para qué? Para después tomar una decisión. Por ejemplo, cuando tengo que decidir si voy a comer una torta de chocolate o no. El primer impulso sería comerla porque las vías del placer me van a llevar a eso, a lo que me gusta. Pero la corteza prefrontal no solo va a recibir la información de las vías del placer, sino también de la memoria, y quizás me voy a acordar que la última vez que comí torta de chocolate me sentí culpable porque estoy más gorda, o no debería porque tengo el azúcar alta, o por otro lado quiero probarla porque me recuerda al sabor de mi infancia, de las tortas que hacía mi abuela. Entonces hay una serie de información que va a llegar a la corteza la va a poner en distintas jerarquías, va a analizar eso y al final va a tomar la decisión y se va a ejecutar esa acción, comerla o no comerla. Es decir, cuando uno toma una decisión, la corteza prefrontal es la que está funcionando. Estas neuronas de la corteza prefrontal las estudió Yasmin expuestas a la marihuana. Y lo que ellos demostraron fue que después de 2 semanas de exposición al THC, las neuronas perdían ramificaciones, sus estructuras se volvían más simples, con lo cual su función se simplificaba. Como verán en la imagen, las ramitas verdes y amarillas son como las manos que se dan las neuronas para hablar entre ellas. Cuantas más manos hay, más rica es la transmisión que puede pasar y la comunicación que puede haber entre neurona y neurona. Después de 2 semanas de consumo de cannabis vemos cómo, sobre todo la parte amarilla, se empobrece, como así también la parte verde, que sería el árbol dendrítico. Entonces, esto nos está hablando de una pérdida de función relacionada con la estructura que se da en estas neuronas claves para tomar decisiones. Finalmente, el tercer hallazgo que destaca esta nota tiene que ver con que ellos encontraron cambios en algunos genes de un cerebro expuesto al THC que eran similares a un patrón que se da de cambios de genes en cerebros de pacientes esquizofrénicos. Esto lo hicieron también en modelo animal. Es difícil esto pasarlo a un modelo humano, pero existen algunos estudios hechos en humanos que pueden llegar a correlacionarse con este hallazgo. Hay uno que menciona el artículo que está hecho por un grupo grande de laboratorios europeos, alemanes, franceses y del Reino Unido, que siguieron durante 5 años a cerca de 800 niños y adolescentes. Los comenzaron a seguir cuando tenían 14 años y los siguieron hasta los 19. Y lo que hicieron por imagen, que pueden ver las partes del cerebro, evaluaron el grosor de esta corteza que les contaba antes, que es la corteza prefrontal, que es donde se toma decisiones. Y vieron que había una correlación entre el consumo de cannabis y una pérdida de ese grosor. Es decir, las cortezas se afinaban cuanto más cannabis consumieron estos niños o adolescentes en ese periodo de 5 años. En el gráfico, estas barras grises que vemos a la derecha, que van como aumentando hacia abajo, ese aumento hacia abajo es más pérdida. Cuanto más grande es la barra gris, más pérdida de corteza hubo en ese cerebro. Esa pérdida de materia gris está relacionada con esto que hablábamos, ¿no? De pérdida en las estructuras de las neuronas, que eso también va aparejado con pérdida en la función. Estos niños que perdieron o se les afinó su corteza por haber estado expuestos en la adolescencia al THC, también demostraron en este estudio que tenían decisiones más impulsivas, es decir, su toma de decisiones estaba alterada, porque la impulsividad tiene que ver con que no puedo ser capaz de integrar información para tomar una decisión correcta y reacciono de forma impulsiva.
Si bien esta nota no lo menciona, hay un artículo muy interesante realizado en Nueva Zelanda que sigue también a una corte grande de personas durante muchos años, los va siguiendo con su coeficiente intelectual y evalúa a las personas que empezaron a consumir cannabis en la adolescencia con respecto a las que no. Y la pérdida de coeficiente intelectual en las personas que empezaron consumiendo cannabis durante la adolescencia es mucho mayor con respecto a las que no. En este punto quiero hacer una aclaración. No es lo mismo el impacto de una droga en un cerebro que está desarrollándose, que todavía es inmaduro, que en un cerebro ya maduro. Es como una artesanía de barro. Cuando el barro todavía está blando y lo podemos moldear, si le clavamos una astilla, la marca va a quedar. Cuando ya esta arcilla secó y se consolidó, es mucho más difícil poder hacer una marca. Entonces, una analogía un poco grosera, pero es el impacto que tiene cualquier droga de abuso, no solo el cannabis, es mucho mayor cuando el cerebro todavía se está desarrollando y el cerebro humano se desarrolla hasta los 18 o 21 años. No es el mismo impacto que va a tener ese cerebro cuando está en esas edades a cuando ya está maduro. Si bien voy a dedicar otro video a explicar este artículo, este gráfico nos muestra cómo se comparan a los participantes que empezaron consumiendo cannabis antes de los 18 años, las barras más oscuras, con respecto a los que empezaron después de los 18 años. Esas barras hacia abajo son disminución, números negativos, caída del coeficiente intelectual. En este caso son 3 grupos que consultan 1, 2 o 3 veces a médicos por problemas por el uso del cannabis. En los 3 grupos, la caída del coeficiente intelectual es mayor en las barras oscuras, que son las personas que empezaron a consumir el cannabis antes de los 18 años, es decir, en un cerebro todavía en desarrollo. Las barras claras hay un impacto, pero ese impacto es mucho menor y la caída es mucho menor porque el cerebro ya era adulto y comenzaron a consumir justamente con este cerebro ya desarrollado. En este gráfico no se ve, pero las personas que nunca consumieron no tienen caída, sino al contrario, un pequeño incremento en el coeficiente intelectual a lo largo de los años que han sido estudiados. Bueno, finalmente, para traer a colación también los comentarios que hacen otros investigadores con respecto al trabajo de Jasmine Heard, destaco el de un neurocientífico que se llama Eric Nestler, que es muy conocido, muchos lo leemos. Él habla de que los hallazgos de Jasmine están levantando grandes banderas rojas de alerta y dice que la legalización no es una decisión libre, sino que es una decisión que, según los datos de Jasmine, y él en este caso, Eric Nestler, estaría de acuerdo con esos datos, traerá costos. En una realidad en la que, según relata la nota, también los niños están teniendo acceso al cannabis, ya sea porque le roban a sus padres, le consiguen por medio de sus padres o falsifican identidades. Y también está pasando que niños entre 11 y 12 años ya saben a quién tienen que recurrir si quieren tener cannabis para poder consumir. Esta investigadora se preocupa por fomentar, divulgar y alertar a la población sobre los posibles daños futuros que puede traer aparejada la legalización del cannabis, que ya está aprobado en casi 23 estados de Estados Unidos. Para finalizar, quiero terminar el video con sus propias reflexiones, palabras textuales de Jasmine para poner en contexto el impacto y la envergadura que tiene su investigación y lo que ella nos quiere transmitir con sus hallazgos. Textualmente, la nota dice: aunque Heard se opone a la criminalización del consumo y posesión del cannabis, ella cree que la legalización ha venido con ciertas desventajas que han sido subestimadas o no habían sido consideradas. Le preocupa que esta legalización haya avivado una cultura permisiva y una percepción de que la droga es segura. Me preocupa lo arrogantes que nos estamos volviendo y el hecho de que ahora haya una tienda de cannabis prácticamente cada 2 cuadras en muchos lugares. Ella dice: me siento frustrada porque la gente está dispuesta a sacrificar a niños y jóvenes por su derecho, entre comillas, a drogarse. Ella espera que su ciencia y los hallazgos que ella tiene puedan fomentar una mayor conciencia de los daños potenciales del consumo de esta droga. Bueno, espero que esta información les haya sido útil.
En todo lo relacionado con consumo de sustancias es fundamental estar informado para tomar buenas decisiones, sobre todo si estamos hablando de niños y adolescentes. Nos vemos en otro video y que Dios los bendiga.